Buenas tardes, alumnos de CAPRIAM. Habla Daniela Mayorga, soy profesora de arte y estoy aquí para explicarles un poco cómo llenar la ficha de Histoire des Arts. Hagamos una introducción primero. ¿Qué es esta ficha? Existe esta evaluación francesa que es d'Histoire des Arts, donde se toma una obra de arte y se hace un análisis bastante completo y no solamente enfocado a lo estético o a una descripción simple de una obra de arte, sino que también se ve un poco su contexto histórico, la historia que está detrás de esta obra. También se ve un poco al artista que participa en la obra, un poco las técnicas que se utilizaron para crear la obra, ciertas descripciones, pero en fin, es un trabajo donde se hace un análisis de la obra y generalmente está unido a un tema en específico. Eso obviamente es trabajo del nivel troisième. El próximo año a ustedes les toca participar y trabajar en conjunto con los profesores de historia, francés y arte el análisis de Artea. A mí me gusta que los alumnos de CAPRIM llenen la ficha o trabajen la ficha conmigo cuando están en CAPRIM, porque es como ya tienen la preparación al menos de hacer un análisis un poco más completo de una obra de arte. Ok, de los estilos que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Por ejemplo, Renacimiento, Manierismo, Barroco, Rococó, Neoclasicismo, Realismo, Romanticismo, todos los estilos, los ismos que ya estudiamos previamente de las guías y de los videos que les he estado subiendo, tienen que elegir un estilo en particular. Tiene que ser de los estilos que están en la guía. No puede ser un estilo, por ejemplo, del siglo XX. No pueden elegir cubismo, no pueden elegir surrealismo. No es materia que nosotros hayamos visto este año. Tienen que ser por obligación uno de los estilos que nosotros ya hemos estudiado. ¿Ya? Por ejemplo, yo hice una ficha con una pintura impresionista. Entonces, elijo el impresionismo. Después de elegir el impresionismo, voy a elegir a un artista impresionista. Tiene que ser un artista que haya pertenecido al estilo y que también pertenezca a la época. No pueden buscar en Google imágenes artista impresionista y la primera imagen que les aparezca van a llenar la ficha con esa imagen porque posiblemente esa imagen sea una reproducción o de una persona que la subió a un blog y sea una pintura hecho de una época actual que no tiene nada que ver con el verdadero estilo impresionista que es de 1874. Entonces, tienen que fijarse muy bien que ojalá sean los pintores que nosotros hemos estudiado, ¿ya? En mi caso, yo llené un ejemplo con una pintura de Claude Monet. Claude Monet, uno de los principales representantes del impresionismo, ¿ok? Yo elegí la pintura de la llegada del tren a la estación de Saint-Lazare, Le Gare de Saint-Lazare. Me encantan mucho las pinturas que hizo Claude Monet de la Gare de Saint-Lazare. Hay tres o cuatro pinturas de la estación y yo puse una imagen acá en la ficha, que la voy a poner acá, de una de esas tres. Y el análisis que hice es en base a esa pintura que yo elegí, ¿ya? Teniendo en consideración de que existen tres pinturas de la Gare de Saint-Lazare. Lo primero que aparece en la ficha es el título de la obra, por lo tanto, ponen el título de la obra, su nombre, yo puse ahí ejemplo Daniela Mayorga, y el curso, CAPRIM A, B, C o D. Después aparece el ressenti. El ressenti es la opinión personal de la obra, es lo que yo opino de la obra. Mi impresión, mis sentimientos, mis emociones a través de la obra, me gusta, no me gusta, ¿por qué? Lo voy a leer porque es obviamente mi opinión personal la que puso aquí, me resentí. Personalmente me gusta mucho esta pintura. Bueno, dice las obras impresionistas en específico, me gustan mucho, sobre todo Claude Monet. Y en verdad esta pintura de la Gare de Saint-Lazare me gusta mucho por su técnica, por el tipo de pincelada y por la atmósfera que se crea en la pintura, que es muy etérea,
La difuminación, la pincelada impresionista me gusta mucho. Cuando yo era muy niña hice una reproducción de esta pintura, por lo tanto igual tiene siento como un acercamiento al cuadro. Me gusta mucho porque lo reproduje cuando era muy niña y me enamoré, ustedes saben, de los artistas y las pinturas impresionistas desde muy pequeña. Ese sería mi ressenti, esa sería mi opinión personal. Aparte de lo emocional que me gusta de la pintura, podría también decir que me gusta la gama de colores, que me gusta la técnica, me gusta mucho el paisaje, me gusta la estación de Salazar, porque he ido a la estación antes y siento un vínculo con la pintura. En verdad ustedes pueden tener distintas maneras de apreciar la pintura. Por lo tanto, traten de redactar algo que no sea solamente sí, me gusta la pintura porque me gustan los trenes, fin. Hagan una verdadera descripción de por qué les gusta la pintura. Y no solamente escriban, me gusta, sí, sino que expliquen, ¿por qué? ¿Te gusta por el tema? ¿Te gusta por la composición? ¿Te gusta por los colores? Etcétera. ¿Ok? Por eso traté de hacer los ejemplos bastante personales. Yo escribí por qué a mí personalmente me gusta esta pintura. Después aparece el dato, la fecha o contexto de realización, que en este caso es 1877. La conservación es dónde se encuentra la pintura actualmente. Esta pintura en específico de la estación de Salazar, que se hizo en 1877 por Claude Monet, ¿dónde está? Puede ser una colección privada. Si es una colección privada no va a haber mucha información, pero va a decir, ustedes esto lo buscan en internet, obviamente existe mucha información de la mayoría de las obras de arte que nosotros hemos estudiado. Puede ser una colección privada, pero la mayoría de las obras se encuentran en museos. Entonces aquí yo puse que esta pintura en específico está en Folk Art Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Eso. Ahí está la pintura en este momento. Entonces, conservación, el museo en donde se encuentra la obra. El commentateur. Commentateur es la persona que pide o gestiona la obra. ¿Ya? Hay muchas pinturas que no son iniciativa propia del artista, sino que otra persona la pidió. Fue como los mecenas en el Renacimiento, como la primavera, que fue un regalo, y le pidieron específicamente a Botticelli pintar la primavera. El commentateur en ese caso sería los Médicis, ¿ya? Como lo vimos en clase. En esta pintura en específico, y la mayoría de las pinturas de finales del siglo XIX, los artistas las crean por iniciativa propia. Por lo tanto, en este caso, el commentateur es el mismo artista que sería Claude Monet. Ninguna persona externa le dijo, quiero que me hagas una pintura de la estación de Salazar que se vea así. No, sino que fue decisión del artista. De hecho, Monet, como lo puse aquí en la ficha, estaba obsesionado con la estación de Salazar y quería pintarla. Por lo tanto, fue iniciativa propia. ¿Quién fue el que gestionó la obra? Fue Claude Monet. Si hubiera sido, por ejemplo, que yo hubiera pagado por una pintura, esa persona que pagó por la pintura, que la pidió, sería el commentateur. Y sí hay algunas pinturas de artistas como Claude Monet o otros artistas donde aparece, si ustedes buscan la ficha, la persona que pidió la obra, que la compró. Y ahí ustedes tendrían que poner ese nombre en donde dice aquí en la ficha commentateur. Ahora, como les dije, la mayoría de las pinturas más modernas de finales del siglo XIX, el commentateur es el mismo artista. Después, en la ficha, tienen que hacer la biografía. Dice artista, y yo puse Claude Monet, y traté obviamente, aquí es muy fácil buscar información en internet, léanla y hagan un resumen, porque no es necesario que escribamos
que, que aparezca aquí en la ficha los dos matrimonios que tuvo Claude Monet, cuántos hijos tuvo, cuándo murió la primera esposa, cuándo murió la segunda esposa, la enfermedad que tuvo a la vista. No es necesario hacer una descripción de su biografía tan amplia, sino que hacer una síntesis. Y de hecho, como esta es una ficha de historia del arte, yo me debería enfocar más en lo que es el arte. Donde estudió arte Claude Monet, era uno de los principales pintores del impresionismo, cómo trabajó su obra a través de su vida, donde vivió los últimos años, ya que fue el lugar donde hizo su jardín de nenúfares y donde hizo sus famosas pinturas y cuadros de los nenúfares, que fue en su última etapa de vida. Entonces, claro, esos ya son temas de su biografía mucho más relevantes que, por ejemplo, donde estudió en el colegio en primaria. ¿Ya? Ese tipo de cosas ustedes las pueden resumir. Pero aquí la biografía de Claude Monet. Descripción libre, es la descripción libre de la obra. ¿Ya? No voy a leer lo que yo escribí en la ficha porque ustedes lo pueden leer, pero hice una descripción como ustedes tuvieron composición el año pasado conmigo y aprendieron a elementos de la composición. Aprendieron a ver lo que es componer a través de pesos visuales, a través de equilibrio, a través de la gama de colores. Por lo tanto, eso forma parte de una descripción de una obra. Cuando yo veo una pintura, yo veo esos elementos y son parte de mi descripción. Por lo tanto, voy a tomar esos elementos para hacer una descripción correcta, que sería en verdad, la ficha dice descripción libre, que es así como dice la ficha de historia del arte. A mí me gusta llamarlo más como un análisis estético, ¿ya? Esta parte de la ficha a mí me interesa muchísimo porque obviamente, como les dije, para mí es importante que ustedes sepan hacer un análisis estético. Bueno, aquí se observa una vista bastante amplia de la estación de Saint-Lazare. Puse una vista bastante amplia. Si yo lo quisiera hacer más técnico, me hubiera gustado poner que era un plano general. ¿Se acuerdan? O un plano panorámico, o un plano americano. Para hacerlo un poco más técnica la descripción, lo puse más amplio para hacer una redacción un poquito más libre, pero ustedes pueden acordarse de la materia del año pasado y decir, bueno, este es un plano general. De la estación de Saint-Lazare es una vista frontal, en perspectiva cónica. ¿Se fijan cómo voy incorporando elementos que nosotros ya hemos ido estudiando en años anteriores para hacer mi descripción? En donde vemos dos trenes llegando a la estación. Son los elementos que forman parte de la obra de arte. Se pueden ver personas y sobre todo el vapor de las calderas de carbón que crean una atmósfera que recorre todo el cuadro. Es una composición bastante equilibrada y simétrica a mi gusto, porque esto es una descripción que hice yo, esto no está copiado de internet. Los centros de interés, según yo, son los trenes que están en la parte inferior del cuadro. Se fijan cómo estoy describiendo cómo nosotros estudiamos composición el año pasado. Los pesos visuales, los centros de interés, parte superior del cuadro, inferior, a la derecha, a la izquierda, composición, el orden de los elementos dentro de mi obra de arte. Entonces, de esa manera me gustaría que ustedes hicieran la descripción. Resalta por estar en sombra, los trenes, que son el centro de interés. Estar en sombra. Estoy hablando un poco de lo que es el contraste. En tonos negros y marrones oscuros, estoy hablando de la gama de colores, ¿ya? Que ustedes saben hablar de colores con mayor opacidad, mayor saturación, colores cálidos, fríos, y hablar un poco si son cálidos de lo que producen los colores cálidos, que ustedes saben que es el movimiento, dinamismo, o los tonos fríos, lo que es el simbolismo de los colores. El que sobresale más es el tren de la derecha, por lo que se convierte en nuestro principal centro de interés. La parte superior del cuadro, arriba, ¿cierto?, muestra el vapor y el techado de la estación que trasluce el cielo de fondo, en tonos fríos, grises, azulados. ¿Se acuerdan de los colores grises coloreados? A través de pinceladas expresivas,
con mucho movimiento y dinamismo. ¿Por qué escribí eso? Porque es la característica de la pincelada impresionista, ¿ya? Expresivas, que se nota el movimiento de la pincelada. Entonces, obviamente, incorporar eso en la descripción de la obra encuentro que es importante, enriquece bastante nuestra redacción y nuestra descripción. Como siguiendo el movimiento del vapor. Dice las estructuras metálicas de los postes de los extremos del cuadro y las líneas diagonales que se cruzan y cierran al centro de este hacen que la escena se vea naturalmente enmarcada por la arquitectura del paisaje, lo que resalta más su composición. También el año pasado vimos que la composición se puede hacer a través de cómo el artista elige poner los elementos en la obra de arte. Muchos elementos son marcadamente horizontales, marcadamente verticales, y eso da ciertas sensaciones, de misma manera que los colores nos dan sensaciones, las formas nos dan sensaciones. Entonces, como este cuadro, que aparece aquí, este cuadro tiene la estación como es una vista frontal, se ven los postes o las esquinas de la estación verticales y después el techo en estas diagonales que se cruzan. ¿Se acuerdan que las líneas verticales dan la sensación de elevación y las líneas diagonales de movimiento y las líneas cruzadas también? No se siente tan estática la obra, sobre todo si lo unimos con el tipo de pincelada que tiene y el tipo de color y la atmósfera que se produce al representar el vapor. Es una pintura que nos da esta sensación de movimiento. Yo pude haber hecho una descripción mucho más completa. Este es un ejemplo, es un ejercicio de análisis estético, pero sí quiero que se guíen en los elementos que nosotros estudiamos el año pasado para hacer una correcta descripción de la obra de arte. Que no sea algo tan simple para ustedes el escribir 2 líneas diciendo es una estación de trenes en tonos azules y no sé, los trenes se ven de frente, fin. Con todo lo que aprendimos el año pasado, ustedes debieran hacer, pero una descripción muy bonita de su obra de arte, ¿ya? Bueno, eso es lo que hay que escribir en la descripción libre, cada uno dependiendo de la pintura que elija. Formato y forma, estructura y composición. Formato y forma serían las medidas del cuadro. En este caso es de 80,33 centímetros por 98,11 centímetros y es un formato horizontal. Estilo es estilo impresionista y el género es estilo pictórico. Como les dije, estas fichas están hechas para ser llenadas con distintos tipos de obras, por lo tanto, perfectamente esto pudo haber sido una escultura y no tendría que poner pictórico, sino que tendría que poner escultórico o arquitectura o género literario, si fuera un texto escrito o algo así. Después, técnica, óleo sobre tela. Esta parte de la ficha se llena de una manera bastante sencilla. ¿Ya? Y estos datos se encuentran muy fácil en internet. Después aparece el texto y contexto histórico. O sea, perdón, el tema y contexto histórico. Como les dije, esta evaluación HTA no es simplemente una descripción de una obra de arte, sino que nosotros nos guiamos mucho en el contexto histórico de la obra. Este año ustedes eligen libremente las obras, pero el próximo año están muy vinculadas a los contenidos que ustedes ven en historia. Por ejemplo, Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces se elige una obra que, por ejemplo, una pintura de Otto Dix, que es un artista alemán que participó en la Primera Guerra Mundial y que fue denominado como... su obra fue denominada como arte degenerado y ahí hay todo un contexto histórico de qué es el arte degenerado. Es un tipo, es una clasificación que se dio a todos los artistas que no estaban aceptados por el régimen nazi, en específico por Hitler. Entonces ahí yo veo todo lo que es
ese periodo de la historia y por qué Otto Dix y su pintura se considera arte degenerado. Tiene un tremendo contexto histórico. De hecho, puedo hablar un poco de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, estas pinturas, sobre todo si eligen, por ejemplo, de finales del siglo XIX, pinturas impresionistas, que normalmente son paisajes, entonces no tienen tanto contexto histórico. En este caso, esta pintura sí tenía contexto histórico, que es como la historia detrás de la pintura. Obviamente estas pinturas no están tan vinculadas a hechos históricos, salvo, por ejemplo, que ustedes elijan, por ejemplo, en el realismo, una pintura de, por ejemplo, Adolf Menzel, que es La Fundición. Y en esa pintura aparecen trabajadores en una industria de fundición de metal. Y ahí se estudia lo que es, bueno, a finales del siglo XIX en el realismo se hicieron muchísimas pinturas que muestran a personas trabajando, personas pobres trabajando en industrias que sería, el contexto histórico aquí sería la industrialización, ¿ya? De hecho, la revolución industrial. Entonces ahí yo hablo de la revolución industrial, las condiciones de trabajo de los obreros de esa época y si se fijan, ahí tengo un montón de información para describir el contexto histórico de esa obra de Adolf Menzel, La Fundición. Por eso puede ser que alguno elija una pintura que su tema es muy básico, como por ejemplo un paisaje. Por eso no es obligación aquí llenar con una redacción muy, muy amplia, como lo hice yo, del contexto histórico de la obra, porque puede ser que hayan unas obras que tengan más contexto histórico que otras, ¿ya? Pero sí quiero que ustedes investiguen y busquen información de lo que hay detrás de la obra de arte. ¿Cómo se generó esa obra? ¿Dónde se hizo? ¿En qué año? ¿Qué estaba haciendo el artista cuando realizó esa obra? Que es un poco, no lo voy a leer porque es muy extenso, que es un poco lo que yo puse aquí de la obra de la estación de Saint-Lazare. Y aquí aparece cómo él pinta la fascinación que tenía de pintar esta estación, de los 3 cuadros que hace, de qué manera convenció, ¿cierto?, a la gente de la estación de poder hacer este cuadro. Y eso es un poco contexto histórico de esta pintura en específico. Puede ser que hayan obras de arte que yo no encuentre fácilmente una historia, la historia de cómo se generó esa obra. Por lo tanto, aquí en el contexto histórico traten de buscar la información y si no la encuentran, no es tan relevante, ¿ya? Traten de buscar la información que puedan encontrar. Si no encuentran, no se compliquen mucho y llenen lo que puedan, porque depende de la obra. Hay obras que de hecho son, algunas veces, no elijan una obra anónima, ¿ya? No vayan a elegir una obra que no sepan de qué artista es, obviamente. Pero hay obras, por ejemplo, que cuesta encontrar cierta información como las medidas o en qué museo se encuentra. Por eso, uno, elijan un artista conocido, ¿ya? Y elijan una obra de arte conocida, como las que vimos en la guía, ¿ya? Porque los artistas más famosos tienen mayor información y las obras tienen una mayor descripción y ustedes a través de muchas páginas de internet pueden investigar, ¿ya? Un artista muy desconocido, una obra muy poco conocida va a tener muy poca información en internet. Bueno, eso es lo que hay que trabajar. Las fichas yo las subí la semana pasada, ¿cierto? Pero les voy a pedir que las entreguen 4 A el lunes, el 4 C el miércoles, 4 B jueves y 4 D el viernes, que son los días en que nosotros normalmente debiéramos tener clases. Eso, si tienen alguna duda, me pueden escribir por mi correo. Puse en Conot mis 2 correos, el de Gmail y el del colegio, que es el de Mayorga Roaces de Col. Pueden enviarme a cualquiera de los dos, pero no a los dos, ¿ya? Les recuerdo que recibo muchísimos correos y
se me hace un poco lento el proceso de estar revisando uno por uno. Entonces traten de enviarlo solamente a uno de mis correos, ¿ya? O al Mayorga Villauta o al de Mayorga Roace de Col, que los dos son Gmail ahora. Eso. Entonces, espero que les haya quedado un poco claro o bastante claro. Y por sobre todo en la descripción libre de la obra, que tomen como referencia lo aprendido el año pasado. Hay partes de la ficha que son muy de buscar en internet, de buscar información, que es como copiar y pegar, obviamente, las medidas, la técnica, todo eso. Pero lo que es redacción propia es el ressenti y la descripción libre de la obra, por lo tanto, van a ser dentro de la ficha los ítems que van a tener más puntos en la pauta de evaluación. Les voy a subir la pauta de evaluación de la ficha, así que trabajemos, investiguemos, eligen una obra que les guste y, y eso, les mando un saludo y que estén muy bien y disfruten su fin de semana feriado. Chao chicos.